Okay. Hola, Buenos días, jóvenes. reciban Espero que todos se un cordial encuentren bien. saludo de mi parte. Bienvenidos a los que están aquí Y presentes. el tema que nos ocupa Vamos en la a clase de retomar hoy es el documento que les clasificación. hablé, que a algunos les Y solté como que siempre, le dieran damos lectura la para que se definición de fueran lo que es familiarizando con el tema. clasificación. Clasificación es una Pero hoy vamos a fórmula hacer una basada dinámica, en porque quiero que números y ustedes letras vayan desarrollando que se lo que es la utiliza analogía para documental. Eso es archivar bien una importante de tarjeta un de buen cada actividad investigador. en orden Y los de que están en esta secuencia. rama, pues es bien Y la importante. clase Ay, Dios mío, pasada se escucha el otro profesor. estuvimos estudiando lo que es el primer paso de la fórmula. Buenos días, jóvenes. Perdonen la interrupción, pero teníamos problemas con el micrófono anterior. Pues como le estaba explicando, vamos a estar discutiendo este documento que se encuentra en la clase número 2 del Canvas, porque se nos quedó, ya de la clase de hoy en adelante, tenemos que culminar a las 10:30. Voy a dar un receso a las 9 de 15 minutos para que descansen, se estiren, etcétera, y regresamos a las 9:15. Así que vamos a estar discutiendo este documento que se llama Un mundo virtual a un mundo de un mundo físico a un mundo virtual, por Elier A. Cardona, Crímenes cibernéticos y el derecho penal en Puerto Rico. Porque quiero que ustedes lean este documento y hagan la dinámica que vamos a estar trabajando hoy, que es análisis documental, porque ustedes como investigadores tienen que ir desarrollando esa estructura para cuando ustedes vayan a trabajar en el campo, pues entonces puedan estar preparados y realizar el análisis de los casos que ustedes vayan a trabajar. Así que, ¿qué quiero que ustedes hagan? Quiero que lean el documento completo, tómense su tiempo, voy a dar 40 minutos para que lo hagan con calma, porque quiero que contesten unas preguntas que les voy a dictar. Así que no se las voy a escribir porque, jóvenes, mi letra es como los doctores. Así que quiero que me escuchen, las preguntas las escriben. También quiero que también las escriban para que vayan desarrollando también la capacidad de ustedes poder analizar, escuchar y escribir. Eso es bien importante que ustedes ya lo vayan desarrollando. Así que los que no han bajado el documento, les suelto a que lo bajen para que lo tengan en su computadora y lo puedan trabajar mejor o en el teléfono. Y la primera pregunta que van a contestarme es ¿quién es el autor del artículo? Vayan anotando mientras yo voy escribiendo. Esa es la pregunta número 1, ¿quién es el autor del artículo? La pregunta número 2, ¿cuál es el enfoque del artículo? La pregunta número 3, ¿cuál es la ventaja del Internet? La pregunta 4, ¿cómo se identifica una persona que se le acusa de haber cometido un acto delictivo a través del Internet? ¿Cuál es la ventaja del Internet? Esa es la 3. La 4, ¿cómo se identifica una persona que se le acusa de haber cometido un acto delictivo a través del Internet? Recuerden que todas esas preguntas las van a encontrar en el artículo. Tienen que leer el artículo completo y luego se van a las preguntas y la van contestando de acuerdo a la lectura. La pregunta número 5. ¿Cómo se identifica a un sospechoso
de cometer un delito en el Internet. La pregunta número 6, ¿cómo se identifica a un sospechoso de cometer un delito en el Internet? Es la misma pregunta, pero hay dos contestaciones dirigidas a eso. ¿Cómo se identifica a un sospechoso de cometer un delito en el Internet? La pregunta 7, la 6 es la misma que la 5. La 7, ¿qué dice el artículo sobre el Código Penal del crimen cibernético? La 8, ¿qué busca el documento en específico? ¿Cuál es el mensaje que quiere llevar el documento? La 9, si voy muy rápido me dejan saber. ¿Cuál? ¿Qué busca el documento en específico? ¿A qué me refiero con qué busca? ¿Cuál es el mensaje que el autor les quiere transmitir a ustedes? La pregunta 9, ¿cómo se identifica a una persona que cometió el delito por el Internet? ¿Cómo se identifica a una persona que cometió el delito por el Internet? Ese otra vez te hacen la misma pregunta. Créame que lo estoy haciendo a propósito, es porque el artículo tiene contestaciones en diferentes áreas que ustedes van a decir, mira, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Eso es parte del análisis que quiero que ustedes vayan desarrollando. Tiende a confundir un poco, pero con el tiempo ustedes lo van a hacer. Número 10. La misma pregunta se vuelve a repetir de la 9. Ajá. Sí. Y la número 12, perdóname, 11, realiza un resumen de la situación de hechos e identifica el delito. La 11 realiza un resumen de la situación de hechos e identifica el delito. Y la 12, cómo la policía realiza la investigación. Sí, la 11 realiza un resumen de la situación de hechos e identifica el delito. Y la 12, cómo la policía realiza la investigación. Y lo voy a dejar hasta ahí porque sé que es mucho. Después trabajamos con la otra parte. Investigó ese caso. Ok, voy a volver a repetir. Número 1, ¿quién es el autor del artículo?
Número 2, ¿cuál es el enfoque del artículo? Número 3, ¿cuál es la ventaja del Internet? Número 4, ¿cómo se identifica a una persona que se le acusa de haber cometido un acto delictivo a través del Internet? La 5, ¿cómo se identifica a un sospechoso de cometer un delito en el Internet? Número 6, ¿cómo se identifica a un sospechoso de cometer un delito en el Internet? Ajá. La 7, ¿qué dice el artículo sobre el Código Penal, crímenes del Internet o crímenes cibernéticos, como lo quieran llamar? Número 8, ¿qué busca el documento en específico? ¿Cuál es el mensaje que quiere ilustrar el autor del artículo? Número 9, ¿cómo se identifica a una persona que cometió delito por el Internet? Número 10, se vuelve a repetir la pregunta. Número 11, realiza un resumen de la situación de hechos e identifica el delito. Y cuando me refiero a la situación de hechos, solamente quiero que me hablen de lo que pasó con Héctor y con Marcos, porque dentro del artículo hay otra historia, pero no vamos a entrar en esa. Solamente quiero que nos enfoquemos en la historia de Héctor y de Marcos. Está en la clase número 2 de Canvas. Vas a ver que el documento dice de un mundo físico. Ok. Número 12, cómo la policía realiza una investigación. Y hasta ahí llegamos. Pues son las 8:30. Tienen 40 minutos para hacer el trabajo. Como empezamos un poquito tarde, pues vamos a coger el break a las 9:15. Así que a las 9:15 vamos a discutir las contestaciones de las preguntas que les di. Si no se van a ir con dudas de aquí, las vamos a discutir. Ajá. El nombre completo. ¿Alguien tiene duda en la plataforma? Ok.
Buenos días, jóvenes. Para los que se conectaron, estamos trabajando con el artículo que se encuentra en la clase número 2 del Canvas, de un mundo físico a un mundo virtual. Y yo estoy realizando un trabajo con ustedes para que ustedes vayan practicando lo que es la analogía documental, que eso es bien importante para los investigadores. Entonces, les informé varias preguntas, las cuales le voy a repetir para que entonces puedan hacer el trabajo. La pregunta número 1 es, ¿quién es el autor del artículo? La 2, ¿cuál es el enfoque del artículo? La 3, ¿cuál es la ventaja del Internet? La 4, ¿cómo se identifica una persona que se le acusa de haber cometido un acto delictivo a través del Internet? Número 5, ¿cómo se identifica a un sospechoso de cometer un delito en el Internet? Número 6, ¿cómo se identifica a un sospechoso de cometer un delito en el Internet? Se repite, pero es a propósito. Número 7, ¿qué dice el artículo sobre el Código Penal? Sobre crímenes del Internet o crímenes cibernéticos. ¿Qué busca el documento en específico? Número 9, ¿cómo se identifica a una persona que cometió delito por Internet? Número 10, ¿cómo se identifica a un sospechoso de cometer un delito en el Internet? Vuelve y se repite. ¿Cómo la policía realiza una investigación? Esa es la 12. Y nos quedamos hasta ahí y solamente nos vamos a enfocar en el escenario del cuento que menciona a Héctor y a Marcos. Solamente por ahora nos vamos a enfocar en Héctor y Marcos. ¿Quiere que la vuelva a repetir allá en la plataforma o están bien? ¿Lo pudieron copiar todo? Disculpe, ¿dónde está el cuento? Ok. Que le asigné. Entonces vamos a discutir la pregunta número 1. ¿Quién es el autor del artículo? ¿Quién me dice aquí? Elier A. Cardona Aquino. La pregunta número 2, ¿cuál es el enfoque del artículo? Pueden ir levantando la mano y me pueden ir contestando cuál fue su contestación y después yo le voy a decir la mía. Está cerca, pero no es exactamente. Ajá, ¿quién más? ¿Alguien más? No tengan miedo.
La contestación sería: ¿cómo se analiza y se identifica a un sujeto, la jurisdicción y el manejo de la evidencia digital versus el mundo físico? El autor lo que quiere dejarle saber con este artículo es que a la hora de nosotros identificar a una persona que cometió un delito a través del Internet, no es lo mismo la identificación de cómo se hace en el mundo físico. Cuando nosotros vamos a identificar una persona de la comisión de un delito en el mundo físico, hay que identificar mediante ruedas de confrontación, que es lo que es line-up, puede ser a través de examen de voz o puede ser por la información de un testigo. Ajá. Analizar la diferencia de la identificación de un sujeto, la jurisdicción y el manejo de la evidencia digital versus un mundo físico. Quise abundar más sobre esa contestación, que pues en el mundo físico tenemos que identificar a una persona por line-up, rueda de confrontación, examen de voz o por un testigo que dé información de la identificación de una persona. En el mundo digital es totalmente diferente y lo vamos a ver más adelante. La pregunta número 3. ¿Cuál es la ventaja del Internet? Exacto. En la contestación número 3, el artículo especifica que podemos estudiar, trabajar a distancia, hacer transacciones bancarias, videoconferencias, realizar actividades más rápidas y con mayor comodidad. Ahí contestaste exactamente. La número 4. La pregunta es: ¿cómo se identifica una persona que se le acusa de haber cometido un acto delictivo a través del Internet? ¿Qué contestaron? Ajá. No, porque acuérdate que las ruedas de detenido es en el mundo físico. Ahora estamos enfocándonos a través del Internet. La contestación es: se requieren 3 cosas: navegar en el Internet, una computadora
tablet o teléfono móvil. La pregunta número 5. ¿Cómo se identifica a un sospechoso de cometer un delito en el Internet? ¿Cómo se identifica? La contestación es que se identifica a través del ICP, identificado como un proveedor de servicio. Esa es la clave. Exacto, muy bien contestado. Y la 6, sí, porque el paso más importante es identificar cuál es la conexión que esa persona tuvo, cuál fue el proveedor de servicio de ese equipo. En pocas palabras, el ICP. Cuando usted ve a ICP, se refiere a un proveedor de servicio. AT&T, Claro, T-Mobile, Liberty. Ajá. La 6 repite la pregunta y la contestación es que, lo mencionó la compañera, dejan huellas digitales en las computadoras del ICP. Todas las computadoras, al conectarse al Internet, dejan huellas digitales en las computadoras del ICP. No, estamos en el mundo virtual. Acuérdate que el Internet ya estamos en el mundo virtual. No te confundas con perito en huella. Son dos, ajá, son cosas totalmente diferentes. Cuando yo lo vi también me confundí, no te sientas mal. Ajá. Exacto. Todas las computadoras, al conectarse al Internet, dejan huellas digitales en las computadoras del ICP. Así que, moraleja con esto, cuidado a quien usted le presta su computadora. También las dos cosas, a quién le comparte el Internet y a quién usted le presta su computadora, su celular, su equipo. Alguien le venga a decirle, mira, tengo que hacer una llamada, me presta tu teléfono un momento. En cualquier descuido hace algo ilegal y se fastidia usted. Ok, cuando un esto es parte también de la contestación número 6. Cuando un cibernauta se conecta al ICP por medio de una computadora, tablet o teléfono móvil, el ICP registra un número alfabético de identificación único del dispositivo de conexión de redes que se le conoce como el MAC address. Voy a decirlo suave, lo dije rápido para que lo... Ajá. Exacto, estoy por parte, pero dile que va muy bien. Porque son dentro de esa contestación de las 6, hay varias, de esa pregunta de las 6, hay varias contestaciones. Así que lo próximo sería cuando una persona, para hacerlo más sencillo, se conecta al ICP por medio de una computadora, el ICP registra un número
alfanumérico el ICP registra un número alfanumérico de identificación único. Tienen que aprenderse eso, que ese número alfanumérico de identificación es único. Por eso es que dice huella digital, porque las huellas son ¿qué? Únicas. Y a ese número alfanumérico de identificación único se le conoce como el MAC address. Que si ustedes tienen, no sé si los que tienen la computadora aquí o allá en la plataforma, ustedes pueden ver detrás del equipo, no sé si lo tengo, no sé si las Apple lo tienen, pero tienen un papelito donde tiene el MAC address. En adición, sí, se asigna la dirección de IP, que eso lo discutimos en la clase número 1. IP, I de indio, P de Pablo. Se le asigna una dirección de IP a esa computadora en las bitácoras, mejor conocido como los logs. ¿Verdad que hablamos de los logs? ¿Qué es el registro? Log, se escribe L de Lola, O de Omar, G de gato, S de sol. Del ICP junto a la fecha y la hora de conexión. Vuelvo a repetirlo. En adición, le asigna una dirección de IP a esa computadora en las bitácoras conocido como los logs del ICP junto a la fecha y la hora de conexión. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, el autor hace una pregunta. ¿Por qué no identificar a una persona utilizando la dirección de IP? Él, en su analogía del artículo, explica el ICP, que ya sabemos que es el proveedor, tiene la hora y la fecha de conexión y el MAC address del dispositivo de conexión inalámbrica. ¿No sería esto suficiente para yo entonces identificar una persona? La contestación que él dice es no. Para que ustedes vean que no es tan sencillo. Hay que hacer una investigación profunda, seguir unos pasos específicos que él los va a explicar más adelante, para entonces investigar quién fue la persona que cometió el delito. La pregunta número 7. ¿Qué dice el artículo sobre el Código Penal? ¿Qué ustedes contestaron? Exacto. El principio de legalidad de nuestro actual Código Penal esboza que no se instará acción penal contra persona alguna por hechos que no estén expresamente definidos como delitos en el código mediante Código Penal o ley especial. En pocas palabras, el delito tiene que estar tipificado en el Código Penal o en la ley especial para entonces acusar a esa persona.
Por lo tanto, los delitos tipificados del mundo físico no serán de aplicación a las transgresiones realizadas en el Internet o mundo virtual. Repito, por tanto, los delitos tipificados del mundo físico sí. Tipificado quiere decir que tienen que estar contemplados en el Código Penal. Sí. No serán de aplicación a las transgresiones realizadas. Transgresiones. Eso es violaciones realizadas en el Internet o mundo virtual. Hay una ley especial también, que eso la discutimos en la clase anterior. Entonces, la 8, ¿qué busca el documento específico? El documento lo que busca es analizar y diferenciar la identificación del sujeto. La identificación del sujeto, la jurisdicción y el manejo de evidencia digital. La 8. Manejo de evidencia digital en el mundo virtual versus el mundo físico. Analizar y diferenciar la identificación del sujeto, la jurisdicción y el manejo de la evidencia digital en el mundo virtual versus el mundo físico. La 10, ¿cómo se identifica un sospechoso de cometer un delito en el Internet? Perdona. La 9, ¿cómo se identifica una persona que cometió delito por Internet? Se requieren 3 cosas para navegar el Internet. Una computadora, que ya lo dijimos. Una conexión, que es el ICP. Y un router. Un router. Ok, entonces ahora vamos a leer la relación de hechos completa para entonces irnos a la número 11. ¿Quién me lee la página
Número 5. Ajá. Sí. ¿Quién me lee la página 5? Sí, del artículo. Vamos a la página 5. Sí. Bueno, pues yo le leo a ustedes. Ajá. Sí. Ah, ok, pues vayan entonces a 687, a mano derecha, que especifica, veamos la siguiente situación de hecho. Miren a ver, ¿lo encontró? Ok. No, porque estamos en la 11. Sí. Estamos en la pregunta número 11. No, porque ya la 10 la discutí. La 10 sería cómo se identifica un sospechoso de cometer un delito en el Internet. Sí, que son las mismas porque tienen 3. Puedes colocar una arriba, 2 abajo. ¿Qué lo hice? Para que hicieran el análisis. O sea, que pueden colocar, en esencia, se requieren 3 cosas para navegar. Computadora, teléfono móvil, cualquier equipo digital, router y ICP. Ok, pues voy a hacer lectura de la situación que el lector estipuló aquí. Héctor residente del condominio Sol, adquiere el servicio inalámbrico de Internet de alta velocidad del ICP Puerto Rico Super Internet. ¿Cómo se llama la compañía que le provee el servicio? Ok. Él llega a su apartamento y conecta el dispositivo de conexión de redes inalámbricas, wireless router, que fue lo que le expliqué, que le entregaron en Puerto Rico Super Internet. Héctor está fascinado con la conexión súper rápida de su nuevo servicio y la conveniencia de poder usarlo por todo el apartamento sin estar conectado a un cable. El mismo día, Marcos, residente complejo aledaño a Héctor, que no tiene servicio inalámbrico de Internet, se percata de la presencia del dispositivo de conexión de redes inalámbricas de Puerto Rico Super Internet que le pertenece a Héctor. O sea que Marco, en pocas palabras, le va a robar la señal de el Internet a Héctor. Marco se conecta al dispositivo de conexión de red inalámbrica de Héctor y comienza a hacer búsquedas y descargas de fotos de pornografía infantil y envía amenazas de muerte a niñas en el chat room que resultaron ser agentes encubiertos de la policía. El problema es que el ICP no distingue entre las páginas visitadas por Marcos
de las visitadas por Héctor para el ICP. En pocas palabras, el proveedor del servicio no puede distinguir la conexión que está dividida entre Héctor y Marco. Lo ve todo junto. Pero eso lo vamos a ver más adelante porque hay unas maneras de cómo descartar que tú fuiste una víctima. Así que no distingue entre las páginas visitadas por Marcos de las visitadas por Héctor. Para el ICP, todas las páginas visitadas habrían sido originadas por el wireless router de Héctor. Esta situación ejemplifica el por qué una dirección de IP no es lo mismo que una persona. Claramente se desprende del ejemplo anterior un serio problema al momento de identificar a un sospechoso de cometer un delito cibernético. Un posible método de investigación para una situación de hechos como la antes presentada podría ser de la siguiente manera. Ok, ahora vamos a la contestación número 12, cómo la policía realiza una investigación y él estipula, primero el Ministerio Público solicitaría la identificación del suscriptor del servicio de Internet mediante una orden judicial al ICP. Ese es el primer paso que va a ser la unidad de delitos cibernéticos de menores o el FBI, cualquier agencia que esté investigando este caso, porque ya vimos que en el relato que él hace, en vez de ser menores de edad, eran agentes encubiertos. Así que lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público, el fiscal, es solicitarle una orden al juez para que emita esa orden para el ICP, que es la compañía suscriptora. Y se va a enfocar en la orden en identificar el IP address, que ya dijimos que es único también, que tiene una numeración, y se van a enfocar en la fecha y la hora de cuando se cometió ese delito. ¿Estamos bien hasta ahí? Porque a veces es un poco confuso. Lo que está en la plataforma, ¿están claros? Ok. Así que con la información del ICP, que es la compañía proveedora, podrá hacer una correlación. Una correlación es un análisis, una comparación de la dirección de IP con el MAC address, junto a la fecha y hora de la conexión. ¿Y qué dijimos del MAC address? Y está en el equipo, ¿verdad? Hecho lo anterior, el ICP identificará a qué cliente le pertenece ese MAC address y dirección de IP en esa fecha. Entonces, en el artículo, él hace una pregunta. Ahora, con la identificación provista por el ICP, ¿a la puerta de quién tocarán los agentes de ley y orden cuando tengan en su poder una orden de registro y allanamiento? Tocarán a la puerta de Héctor, ya que la dirección de IP y el MAC address registrados en el ICP, que es la compañía proveedora, son los que corresponden al equipo que le proveyó, el equipo que le proveyó Puerto Rico Super Internet Wireless a Héctor.
Hasta ahora Héctor es culpable, ¿verdad? Pero el culpable no es Héctor. La computadora de Héctor y la de Marcos se conectaron inalámbricamente al wireless router. Y este equipo es el que se conecta al ICP. El ICP solo ve la conexión al wireless router y no una conexión independiente a la computadora de Héctor y otra conexión independiente a la computadora de Marcos. O sea que la compañía proveedora no ve nada de eso. Para el ICP, Marcos no existe. Toda la actividad cibernética proviene de la cuenta y del equipo de Héctor. Realizando el anterior registro y allanamiento de la computadora y demás equipos de comunicación y almacenaje de información digital, el Ministerio Público concluye que no existe evidencia digital que vincule a Héctor con el crimen cibernético bajo investigación. ¿Por qué cuando el Ministerio Público hace su investigación concluye que no hay evidencia digital que vincule a Héctor? La contestación es que aunque no está, aunque no vincula, aunque está conectado a Héctor, no van a, cuando vayan a obtener ese equipo, no va a salir los logs de las páginas que esa persona visitó. Así que van a tocarle la puerta a Héctor, pero cuando hagan una investigación más profunda, que le hagan un análisis forense a esa computadora, se van a dar cuenta de que Héctor es inocente. Ok, entonces, ¿qué va a hacer ahora el Ministerio Público? Tiene que buscar a otro sospechoso. Y para eso tendría que solicitar otra orden judicial para un requerimiento de información sobre todas las páginas de internet que se visitaron por el titular de la cuenta. Hacen una investigación más profunda. Dame tu computadora, vamos a hacerle un análisis forense, hay unos sistemas para eso, para entonces nosotros ver cuáles fueron los logs y cuáles fueron las páginas que usted visitó. Esto se logra identificando la dirección de IP y address registrados en los sistemas del ICP. Ahora, se tiene que correlacionar, que es analizar las páginas registradas en el ICP como visitadas ese día con las páginas frecuentadas por la de Héctor. ¿Ves? Que tienen que hacer una investigación. ¿A qué página él visitó? Digamos que Héctor tiene una sola cuenta de banco. Miren esto, que esto es bien importante para que ustedes vean como una cosa en las investigaciones, como una cosa te lleva a la otra. Digamos que Héctor tiene una sola cuenta de banco y la misma es del Banco de Puerto Rico. Y todos los días verifica su estado de cuenta por internet. A su vez, Marcos tiene una cuenta de banco en el Banco de Socios Elite y también verifica con frecuencia su estado de cuenta por el internet. Inspeccionando los logs suministrados por el ICP, el Ministerio Público observa las páginas de internet visitadas antes y después de las amenazas hechas en el chat room. Haciendo ese ejercicio, se percata que hay una visita al portal cibernético de miembros de Banco Socios Elite momentos antes de las visitas a las páginas de los chat room, banco la cual Héctor no es miembro. Si ya yo tengo la información que Marcos se conectó a su cuenta bancaria, ¿qué yo tengo que hacer como investigador?
Ahí lo tenemos todo. Con la cuenta bancaria tenemos seguro social, dirección, nombre completo, fecha de nacimiento, todo. Exacto. El Ministerio Público, mediante orden judicial, debe hacer un requerimiento de información al Banco Sociolite para verificar quién accesó a su cuenta de banco a la fecha y hora que arrojó el log del ICP, una vez identificando el dueño de la cuenta, que en este caso se determinó que fue Marcos, se deberá hacer un registro y allanamiento de la computadora y equipos de comunicación de Marcos para corroborar si en efecto existe la evidencia digital para encauzarlo. Y cuando eso ocurra, se chavó Marcos, porque le van a meter 20 años, mínimo. Porque créame que uno de los delitos más fuertes que no perdona ni el estatal ni la federal son delitos que tienen que ver con menores. Así que la situación anterior presenta un problema evidente. Si múltiples personas se conectan al mismo equipo, se conecta al ICP y luego el ICP no puede discernir entre los que estaban conectados, ¿cómo se sabe quién cometió el acto delictivo? Él hace esa pregunta. Más interesante, digamos que fue el mismo Héctor el que incurrió en conducta delictiva, este podría escudarse bajo el argumento de que fue otra persona que conectó su servicio de internet de forma no autorizada y realizó actos ilícitos. Eso es una defensa. Porque ahora mismo él puede coger mi teléfono, enviarle un mensaje de texto a un menor o amenazar a alguien de muerte y no hay un testigo que diga que no fui yo, sino ni que tampoco fue él, no hay nadie, no hay ningún testigo, pues él puede utilizar eso como defensa. Esta situación, de hecho, solo toca la superficie de una gama de situaciones para la identificación de un sospechoso de cometer un crimen cibernético, que evidencia cuán sencillo podría ser cometer delitos cibernéticos sin dejar un rastro digital, con solo utilizar el servicio de internet de otra persona. Existen situaciones en que solo se podrá determinar mediante el examen de evidencia digital si en efecto el equipo bajo análisis forense fue el que se utilizó para cometer o no los actos delictivos, pero no así quien realmente lo realizó. Así que queda una pregunta en el aire y esos son ya términos de defensa que cuando acusan a una persona el abogado va a buscar la manera de buscar la duda razonable. Así que ya tenemos el resumen de hechos y la identificación del delito, ¿cuál fue? ¿Qué hizo la persona que cometió el delito? Exacto. Exacto. Pornografía infantil y amenaza de muerte en el chat room. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí. Quiero que ustedes realicen un análisis del ejemplo del banco, que más adelante él da otra situación. Vamos a discutir, antes de irnos, vamos a discutir lo de la jurisdicción y después entramos en lo otro. Ok, él hace otra situación de hecho utilizando a los mismos personajes, Marcos y Héctor. Y habla específicamente sobre la jurisdicción. Esto es en la página, cuando termine el cuento, la página 689. Dice, siendo el Internet una red de computadora global donde sus integrantes pueden estar en cualquier rincón del planeta, ¿cómo se podría tener jurisdicción sobre estas personas que están dentro y fuera de nuestro territorio para una conducta tipificada en nuestro Código Penal? Así que él explica que
el Código Penal establece que hay una ley penal en Puerto Rico que será de aplicación de delitos consumados o intentados dentro de la extensión territorial. Extensión territorial quiere decir los países que tienen un tratado con Puerto Rico a la hora de una persona cometer un delito. Él dice, tomemos la situación de hechos anterior entre Héctor y Marcos. Ahora modifiquemos la situación de hechos ubicando a Marcos en Hungría. Marcos, en esta nueva situación de hechos, cometió el delito de alteración y uso de datos personales en archivos desde Hungría en contra de Héctor. Siendo Héctor ciudadano americano y residente en Puerto Rico, ¿podrá el Ministerio Público en Puerto Rico tener jurisdicción para instar acción penal contra Marcos residente fuera del territorio? El artículo 6 requiere que el acto delictivo fuese consumado o intentado dentro de la extensión territorial de Puerto Rico. Efectivamente, Marcos consumó el acto en el territorio, ya que Héctor se encontraba en Puerto Rico con su computadora. Así que sí, Hungría pertenece a la extensión territorial. Exacto. El Estado tiene la evidencia digital, el Estado tiene la obligación de cumplir con el mandato constitucional del debido proceso de ley durante todo el proceso de encauzamiento criminal en una persona imputada de un acto delictivo. En la próxima página, en la 691, especifica que el Instituto de Ciencias Forenses tiene su labor principal, ellos tienen una unidad específicamente de análisis de la evidencia digital recopilada en el transcurso de una investigación criminal. La labor principal del laboratorio de criminalista es recuperar la evidencia digital, evitando la modificación, alteración a las fechas, la creación, modificación y último acceso de los archivos del equipo incautado. Ok, hasta ahí, lo vamos a dejar hasta ahí, nos quedamos en recomendaciones y conclusión, porque después vamos a contestar unas preguntas que tengo sobre este mismo documento y vamos a discutir en la próxima clase la presentación número 3. Ya voy a voy a dar instrucciones a Canva para que hagan lo de la asignación, que la suban. Creo que es una prueba corta para no dejar que se acumule todo a última hora. Para que estén pendientes que van a estar recibiendo una notificación de una prueba corta de esta clase. ¿Tienen dudas, preguntas? Bueno, pues que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Gracias por estar conectados y gracias a los que están aquí presentes.